Pues curiosamente, fíjate, escuché el programa de Oscar y no era capaz en este momento, no era capaz de recordar cuál era la pregunta inicial. Y me gusta porque así, esto que estoy haciendo ahora, que es escaparme de la pregunta, es muy habitual en mí. Pero no, voy a ir al grano a contestarte. Mi relación con el miedo. Fíjate que, como dices, sí, fíjate, esta relación que es diaria, porque el miedo es una emoción que, como decíamos antes de entrar, Miguel, eh, si bloqueamos una de las emociones, bloqueamos todas. Y el miedo es una de las emociones que yo no aconsejo bloquear. He sentido miedo muchas veces, muchos días, con mucha intensidad. Y he sentido miedos que ya no te digo que me acompañan todavía, pero sí siento que han generado otros. Hay miedos en mi vida que han generado otros miedos. Pero también he aprendido a que esos miedos eh, generados a través de la experiencia de ese peor escenario que yo me imaginaba, ¿no? Que al final es lo que para mí es el miedo, ¿no? Algo que ni siquiera es real, ¿no? Es sentir que puede pasar algo malo, el peor escenario, ¿no?, que te viene a la cabeza y que no voy a estar preparada para eso. Me refiero en mi vida, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que sentí bastante miedo fue con mi maternidad, mi primera maternidad, cuando veía a mi hija que en su desarrollo no tenía todas las habilidades y bueno, yo opté aún teniendo ese miedo, avanzar y buscar información que me diera salida, ¿no?, a lo que estaba sintiendo, a esa angustia. Fíjate, incluso ahora trago saliva porque a través de la experiencia de ese miedo fui aprendiendo que ante el miedo no me quedaba otra que prepararme mejor, que ver qué mensaje traía ese miedo y prepararme y buscar todo lo que pudiese darle una solución a ese miedo. Y no dejarme atrapar por mi imaginación, con el poder que tiene mi imaginación de llevarme a ese escenario, ¿no?, en el que todo puede ser algo tremendamente catastrófico, ¿no? Pues pensaba que mi hija no iba a poder ser un ser con un desarrollo normal, ¿no? Pensaba que no iba a poder andar, porque de hecho no andaba hasta que cumplió los 6 años no andó, estuvimos ahí con ciertas dificultades. Entonces, yo me la imaginaba de adulta. Luego aprendí, cuando vinieron más seres a mi vida con capacidades especiales, pues que realmente esos miedos ya no me hacían falta. Se crearon otros, pero el miedo a qué pasaría cuando fuesen adultos ya no me eran necesarios. Y fue apareciendo otro tipo de miedos que me han ido trayendo hasta aquí, pero fíjate, como decía Oscar, que le escuchaba, vivir sin miedo, realmente, el miedo es una emoción súper importante en nuestra vida. Otra cosa es qué hacemos con el miedo. Pero, Vena, hablas del miedo imaginario, pero claro, el miedo imaginario es una cosa que te puedes hacer consciente de que está ahí, ¿no? Y de que es irreal. Pero claro, cuando la realidad te golpea, porque viendo, todavía no te conozco demasiado, pero intuyo que ¿qué no te ha pasado a ti? Claro, sobre todo con la maternidad y con la familia tan amplia que tienes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no te ha pasado a ti y cómo se afronta, no ya el miedo imaginario, cómo se afronta la realidad cuando no es la que esperamos? Pues cuando no es la que esperas y tienes ese miedo real, o sea, ya estás en el escenario, ¿no? Que es el que podías imaginar y ya ha sucedido. Pues ahí sí que yo no siento miedo. Cuando estoy en el peor escenario, ahí siento miedo. A mí me juega la mala pasada el miedo cuando mi mente me lleva a imaginar el peor escenario. Yo me hago fuerte, es una habilidad, cuando ya está sucediendo y recuerdo hechos concretos de mi vida en los que, pues, no sé, como una habilidad que tienes como talento, ¿no?, con el que ya vienes casi sin desarrollar, he tenido la experiencia de sentirme pues muy fuerte.
Hablo, por ejemplo, con el desarrollo de mi vida, pues he abortado después de mi primera hija por miedo a que se volviese a repetir esa circunstancia. Eso fue un escenario muy difícil de superar, pero en el que más que arrastrada por el medio fui sintiéndome capaz de respetarme en esa decisión, aunque por mis creencias sentía que era algo que había roto mis valores, que había violado mis valores. Después nace mi tercera hija y experimento la maternidad desde otro lugar, más sano, digamos, entre comillas, con el miedo a que suceda lo mismo, pero no sucede y la veo crecer. Y después experimento de nuevo la neurodiversidad con mi hijo José, que ahora ya es mayor, pero que cuando fue pequeño tuvo las mismas circunstancias que su hermana mayor, Alicia. Después experimento un embarazo complejo en el que me avisan a las 20 semanas de que mi hijo no es compatible con la vida, que lo mejor que puedo hacer es abortar. Vale. Y en eso tienes un escenario real y decides, o sea, yo firmemente decidí que aunque no había compatibilidad con la vida, yo no era quien para decidir otra vez, porque ya había vivido la experiencia de tomar esa decisión y no quería volver a tomarla. Y decidí que la vida era quien se iba a encargar de decidir esto. Mi hijo fue operado intrauterinamente, nació, vivió 72 días, 64 antes de la operación y muy pocos después de operarle de una hernia diafragmática y falleció. ¿Qué pasa cuando tienes ese peor escenario ya real? Pues que te haces fuerte, es que te haces fuerte, es como, en mi caso por lo menos me hago fuerte, no tengo la necesidad de ser víctima ahí no me experimento en ese miedo de la víctima que está acogotada porque hay algo que no puede controlar, porque no era yo quien tenía que controlar. Entonces eso, una experiencia de vida que me hizo exponencialmente darle sentido a mi vida. La maternidad me siguió acompañando después de Pablo, nació María, viví la experiencia de un embarazo después de fallecer un hijo con la dificultad añadida bueno, pues que te meten por no sé qué, alto riesgo y no sé cuánto, y tú estás ahí en plan, pero si yo lo que quiero es estar tranquila y vivir este embarazo en paz. Y tuve la suerte de que me acompañó una persona y lo conseguí hacer así, no experimentar el miedo de los médicos a que vuelva no sé qué a suceder, no sé cuánto, total. Que ahí también me hice fuerte y bueno, después nació Miguel, mi último hijo con 44 años, y cuando Miguel era muy pequeño, su papá decide formar otra familia y nos quedamos mis 4 hijos, porque una de mis hijas está casada, y mis 2 nietos, hijos de mi hija mayor, en casa solos. Y bueno, empieza una nueva andadura llena de miedo, llena de un momento en el que digo, bueno, aquí mi mente me atrapó en el yo no voy a poder hacer esto y decidí que era mejor desaparecer, intenté suicidarme. Ocurrió que en ese momento no, varias veces no lo conseguí y bueno, a raíz de quizá mi mal intento de suicidio empecé a experimentarme desde otro lugar, con muchas dudas sobre qué era lo que quería hacer, porque ser mamá así no era lo que yo quería. Mi frase era, esto no es lo que yo quería una familia, la experiencia de vida de 2 personas cuidando a un núcleo, una familia extensa, pero bueno, después de 7 años, a día de hoy, mis miedos son otros, ya no son esos, ya sé que estoy experimentándome en un lugar muy bonito que se llama vida, que me acompañan seres llenos de ella y tengo otros miedos, no he dejado de tener, o sea, se han ido sumando otros diferentes. ¿Y cómo es la...? Porque claro, habla de la fortaleza y claro, habrá personas que... Bueno, yo reconozco que hay personas que ante la adversidad pues tienen esa resiliencia, tienen esa fortaleza para seguir adelante, pero lo mismo que para una persona es un trampolín, a otra persona puede hundirla. Entonces, ¿cómo ha sido la ENA más vulnerable? ¿O en qué momento, si nos puedes compartir cuál ha sido tu momento más vulnerable y cuál fue tu herramienta para afrontarlo? Sí, fue justamente ese en el que siento que
me toca, la vida me toca, me llama a ponerme a disposición de mis hijos de una manera que no era la que yo había pensado. Y ahí es donde, vale, esto, yo además me acuerdo de una discusión que tuve con una persona en ese momento que fue dramática, porque esa persona vino a casa, a mi casa, y me decía, pero es que tú no eres la víctima, refiriéndose a la situación que se había generado, ¿no? Y yo me enfadé muchísimo porque yo quería ser la víctima, o sea, la mandé, le dije de todo, o sea, pero palabras enfadadísima, o sea, a lo bestia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo podía haberme puesto a llorar, haberme puesto a sentirme, pues soy la víctima, a mí no me... O sea, en ese papel de víctima es donde no sale el coraje. Del enfado sí sale el coraje. A mí el enfadarme con esa persona, que estaré eternamente agradecida a ella, de hecho no la he vuelto a ver y me gustaría decírselo, que estoy muy agradecida a ayudarme con ese enfado, porque del enfado, de la emoción del enfado al coraje hay nada. Es un pasito súper pequeño. O sea, tú estás muy enfadado y de ahí a tener coraje para irte al amor es 0, sin embargo, desde la tristeza es muy difícil y desde la tristeza que acompaña a la víctima es muy difícil. Yo en ningún momento, fíjate, fui víctima de violencia de género, en ningún momento quise estar asistida por los medios del Estado, ¿no? para este tipo de situación, porque yo decía, mi planteamiento era en ese momento, fíjate, si yo voy a que me invitaban a ir a grupos para escuchar a otras mujeres contar cuáles habían sido su experiencia, y decía, si yo voy a escuchar a estas mujeres, me voy a poner allí a ayudarlas y luego me voy a ir con sus problemas, porque yo ya el mío no sé ni dónde está, o sea, quiero decir que, y entonces además yo me decía, ¿y quién cuida de mis hijos mientras yo estoy escuchando a esas mujeres? No sé, como que sentía la necesidad de acompañar a personas porque yo ya me sentía con fuerza para salir de donde había estado, ¿no? Ese coraje, ese enfado que viví me llevó al coraje. Ese es para mí la varita mágica, ¿no? Enfadarte. Si te tienes que enfadar con la vida, si tienes que decirle a quien sea, tú eres tal o tú eres cual, o enfadarte contigo, hay que enfadarse, hay que saber enfadarse. Desde luego, con el máximo respeto, ¿no? Pero hay que saber llevar esa emoción a su punto álgido, porque luego baja. Y baja ¿Y ese enfado en qué se materializó? ¿Cuáles fueron los primeros pasos para recuperar una vida, digamos, normal o por lo menos serena, con cierta serenidad? O por lo pues menos con un poco, con más aprecio por la vida, que supongo que será el primer paso. hubo un cambio radical, que fue el considerar que yo hasta entonces había estudiado psicología, pero nunca quise ser, o sea, quería ser psicóloga, pero no así. Y entonces hubo un cambio radical que fue el tomar decisiones. Tomar decisiones para sostener eso, o sea, estoy enfadada, no quiero seguir haciendo esto que hago, no es mi vida, esto no es lo que yo quiero hacer, ni quiero ser víctima de violencia de género, porque eso es un título que me quieren dar por una circunstancia, pero yo no soy eso, yo soy llena. No soy víctima de violencia de género, ni víctima del abuso narcisista, ni víctima de nada. Soy llena. Me negaba a llevar etiquetas, igual que me niego a que le pongan etiquetas a... Yo les llamo neurodiversos porque tienen diversidades neurológicas, pero me niego a las etiquetas, no es que me niegue, tampoco me niego, sencillamente que no las utilizo. Entonces, el cambio estuvo para mí en darle valor a que yo quería ser yo. Entonces, ¿cómo iba a ser yo? Construir una ENA enfocada no en el pasado, de tal cual, no sé qué, no sé cuánto, ni tampoco una nueva ENA pensando en un futurible inalcanzable, sino una nueva ENA presente en casa, cada día, con los niños, apostando cada día por mejorar el ambiente en el que se desarrolla su vida y la mía.